Buenas tardes, profesor. Mi nombre es María Montes, estudiante del subproyecto de electiva 4, métodos de recuperación mejorada. Le voy a hablar sobre la inyección de gas a alta presión. A modo de introducción de lo que son los métodos básicos de desplazamiento miscible, puedo decir que estos son los que han llamado más la atención de los ingenieros de petróleo en su propósito de aumentar el recobro. Los conceptos básicos fueron propuestos en el año 1927, pero el desarrollo de campo no tuvo lugar sino hasta el año 1960. Este proceso consiste en inyectar un agente desplazante completamente miscible con el petróleo existente. Como resultado, la tensión interfacial entre los dos se reduce a cero, es decir, que no existe una interfase. El número capilar se hace infinito y el desplazamiento de petróleo se asegura en un 100% en los poros que son barridos por el agente desplazante, si la razón de movilidad es favorable. En condiciones ideales, el fluido desplazante y el petróleo se mezclan en una banda estrecha, denominada zona de mezcla o zona de transición, la cual se expande a medida que se mueve en el medio poroso y desplaza todo el petróleo que se encuentra delante como un pistón. El desplazamiento miscible puede ser del tipo del primer contacto, como el de un hidrocarburo por otro, cuando los dos son miscibles en todas sus proporciones. En esta categoría cae el desplazamiento de un hidrocarburo liviano como propano o LPG. El desplazamiento de petróleo por un gas de alta presión es generalmente del tipo de varios contactos, esto es, la miscibilidad entre los dos se alcanza por varios contactos y el correspondiente equilibrio de fase. Para determinar si después de varios contactos puede lograr la miscibilidad a la presión de operación, se utiliza un diagrama temario de equilibrio de fase. El dióxido de carbono y el nitrógeno también se pueden usar como agentes miscibles de desplazamiento en condiciones apropiadas, como son muy altas presiones de operación y fluidos de alta gravedad pi. Las soluciones micelares o microemulsiones pueden actuar como agentes miscibles de desplazamiento, en las cuales el petróleo no es desplazado completamente y el mismo es válido para ciertos alcoholes. Proceso de inyección de gas a alta presión. Bueno, dice que es un proceso de múltiples contactos que requiere inyección continua a alta presión de un gas pobre, como lo es el metano y el etano. En este se necesitan múltiples contactos entre el petróleo de yacimiento y el gas inyectado antes que se forme la zona de miscibilidad. Sin embargo, al contrario del gas enriquecido, donde los componentes livianos se condensan fuera del gas inyectado dentro del petróleo, aquí en este caso las fracciones intermedias, como lo son desde el etano hasta el hexano, son transferidas del petróleo hacia el gas, o sea, como el caso contrario, hasta que se alcanza la miscibilidad y la presión de operación sea alta, por encima de unas 2900 LPCA. Aquí en esta figura muestra cómo se aplica el proceso en yacimiento. Aquí, si el líquido del yacimiento es rico en fracciones intermedias, como dije anteriormente, desde el etano hasta el hexano, el frente de gas se saturará con los componentes livianos del petróleo y se volverá miscible. Es importante observar que la miscibilidad no se alcanza en el pozo, sino en un punto más alejado de inyección. Esto es relativo, puede ser a unos pocos pies o hasta unos 100 pies, antes de que el gas pobre haya vaporizado suficientes cantidades de etano, butano, pentano y hexano para ser miscible. Algunas de las ventajas que presenta este proceso es que el proceso de gas pobre alcanza una eficiencia de desplazamiento cerca al 100%. La miscibilidad puede lograrse nuevamente si se pierde en el yacimiento.
Es más económico que el proceso de tapón de propano o gas enriquecido. No existen problemas con el tamaño del tapón debido a que es continuo, a que la inyección es continua. Desventajas: requiere altas presiones de inyección, tiene aplicaciones limitadas ya que el petróleo del yacimiento debe ser rico en fracciones de CO2 o sea, del etano hasta el hexano. La eficiencia areal y la segregación son pobres y el costo del gas es alto. Aquí les presento algunos de los mecanismos de desplazamiento en cuanto a la inyección de gas a alta presión. Entre ellos están la reducción de la viscosidad, aumento de la energía del yacimiento, la eliminación de depósitos sólidos y la vaporización. En la reducción de la viscosidad, puedo decir que al reducirse la viscosidad, el fluido se hace más ligero, lo cual permite el desplazamiento del petróleo hacia el pozo. En cuanto al aumento de la energía del yacimiento, se aumenta la energía del yacimiento ya que al inyectar gas se aumenta la presión en el mismo. La eliminación de depósitos sólidos, aquí se refiere a la eliminación de los alfaltenos que son más pesados, así el petróleo fluye con más facilidad hacia el pozo productor. En cuanto a la vaporización, el metano se convierte en vapor, lo cual aporta energía al yacimiento. Ya como conclusión puedo decir que el gas pobre como la presión alta son dos combinaciones perfectas para la recuperación del crudo pesado, ya que el gas por una parte va diluyendo las fracciones intermedias del crudo y la presión hace el resto, que hace que el frente miscible avance hasta el pozo productor, haciendo de esa manera una recuperación exitosa de crudo con menos gravedad API. Pero cabe destacar que para este tipo de recuperación por gas a alta presión, el yacimiento debe tener un petróleo rico en fracciones como lo son etano, butano, pentano y hexano. Gracias.